Hola amigas y amigos y bienvenidos al canal de YouTube de Bimbos Van. Hoy os traigo un van tour por nuestro modelo Citadel, así que si no os queréis perder ni un detalle de lo que hemos hecho dentro de esta equipación, os tenéis que quedar hasta el final del vídeo. Citadel es una Ducato H2 L3, 4 plazas homologadas para viajar y 2 para dormir. Estoy segura que os gustará mucho por su diseño interior. Para los que no nos conozcáis, en Bimbos Van hacemos equipaciones a medida, por lo que en este caso podéis escoger los colores de todo el mobiliario, el suelo, etcétera, etcétera. Así que ¿queréis ver qué colores han escogido en el modelo Citadel? Vamos hacia adelante. Como podéis ver, escogieron una combinación de colores para el mobiliario con laminados especiales con textura que le dan un toque muy elegante. También hemos realizado fundas para los asientos delanteros a conjunto con los traseros y hemos utilizado nuestro techo con la terminación en aluminio raspado para dar más luminosidad a la equipación. Desde el inicio nuestras cocinas se han caracterizado por tener este espacio diáfano que nos permite tener una gran superficie de trabajo, además de instalar nuestro ya típico fregadero de gran tamaño y esta cocina de alta gama que poco tiene que ver con los modelos convencionales. Volvemos a un comedor que caracteriza nuestras equipaciones. Básicamente por la mesa, que siempre las hacemos muy grandes, 900 por 600, y muy espacioso entre el asiento de los pasajeros y el del conductor y copiloto, que obviamente le hemos puesto unas bases giratorias. Lo que siempre también ha caracterizado a nuestras equipaciones es que aprovechamos al máximo todos los espacios que hay, creando huecos tipo este para poder almacenar el máximo de cosas. El baño es otro espacio que, obviamente, siempre que el cliente lo desee, lo intentamos maximizar para que sea lo más cómodo posible. En este caso, además, el cliente es bastante alto, por lo que nos pidió una claraboya más grande para poder ganar unos centímetros de espacio en la ducha. En este caso hemos instalado un cassette fijo Dometic con extracción hacia el exterior, pero ya sabéis que también se puede instalar portátil o incluso incinerador. De hecho, en un próximo vídeo os voy a hablar del Cinderella, que para los que no lo conozcáis es un inodoro que incinera todos los residuos y evita el tema de vaciado y transporte. En esta habitación hemos construido las paredes de fibra para poder ganar unos centímetros de más, entonces nos ha quedado una cama aproximadamente de 1,92 m de largo por 1,35 m de ancho. Además hemos incorporado este somier para que sea más cómodo, aunque todos nuestros colchones siempre son de viscoelástica. Esta cama es la cama principal y es normalmente la que está fija, pero en caso de que sea necesario también se puede abrir para tener espacio de carga si es necesario. Hemos diseñado también esta puerta para separar el espacio de carga en caso de que sea necesario. Todo el espacio inferior de la cama es espacio de almacenamiento desde el que se puede acceder por la parte lateral y también por la parte trasera. Normalmente recubrimos los portones traseros y la puerta lateral con paneles de fibra. ¿Por qué? Pues porque es un material que si un día estás cargando, está lloviendo o abres simplemente la puerta y cae agua encima del panel, no pasa nada, no se deteriora como se deteriora la madera normalmente. A nivel eléctrico le hemos instalado una batería de 200 amperios de litio, un booster de 50 amperios para acelerar la carga, un inversor de onda pura de 2000, toma exterior a 220 y una placa solar de 185 de Whisper Power. Hace ya un tiempo cambiamos nuestras instalaciones de agua, porque normalmente dentro de los vehículos camper hay mucho cambio de temperatura. Entonces, ¿qué pasa con las abrazaderas tradicionales? Que se pueden dilatar. A raíz de esto buscamos una solución y ahora instalamos un tipo de conexión que evita esta pérdida de agua debido a la dilatación por temperatura.
Normalmente de serie todas nuestras equipaciones salen con una ducha exterior que instalamos en la parte trasera, por lo que es muy cómodo el día que necesitas un punto de agua y no quieres entrar en el interior de la furgoneta, simplemente conectas el teléfono a la toma y así ya tienes agua corriente. Lo que sí siempre procuramos es que todas las instalaciones sean de fácil acceso, porque en caso de cualquier problema se pueda acceder a ellas y hacer cualquier reparación de manera muy fácil. Hemos instalado una nevera de compresor de 115 litros que viene ya con su congelador integrado. Para el agua caliente, en este caso hemos instalado una calefacción Webasto Dual Top que nos hace ambas funciones, el aire y el agua caliente. Para tener presión constante siempre intentamos evitar las bombas sumergibles porque no tienen mucha durabilidad. Entonces siempre instalamos una bomba y un vaso de expansión. Una de las características de nuestras equipaciones es la iluminación que utilizamos. Normalmente siempre tenemos una iluminación principal por zonas y también instalamos una luz más ambiente con dimmer integrado. A nivel de ventanas y claraboyas hemos instalado 5 ventanas, 2 en los laterales, 2 detrás y una en el baño, y después 3 claraboyas, una en el comedor, una también panorámica en la parte del dormitorio y una en el baño. Todas ellas llevan oscurecedor y mosquitera integrado, como veréis en esta. También hemos instalado remis en toda la cabina. Hemos instalado unas luces con sensor que se encienden al abrir la puerta. También hemos instalado una cámara marcha atrás. Hemos instalado un toldo con luz exterior que se activa desde la misma centralita. Además, en la puerta corredera hemos puesto también una mosquitera. Y en el interior tenemos 2 teles, una en la parte del comedor y una en la parte trasera en la habitación. En la parte trasera hemos instalado una suspensión neumática que es súper recomendable para conseguir estabilidad en la conducción. El control de estas 2 balonas se hace desde un panel en el mismo salpicadero. A nivel de seguridad hemos instalado también unos cierres interiores en las 2 puertas de cabina, además de 2 cierres exteriores, uno en la puerta lateral y uno en los portones traseros. Espero que os haya gustado mucho este van tour por nuestro modelo Citadel y no os olvidéis de suscribiros para no perderos todos los vídeos que os tenemos preparados.